Después de 3 días, y justo como Él lo había prometido, y luego de haber descansado en el sábado, el día de reposo, Jesús resucitó. Y que Jesús resucitara era el evento más impresionante del universo hasta este momento. Básicamente era la victoria contundente sobre el pecado. Significaba que ahora cualquier pecador que acudiera a Jesús con el deseo sincero de salvarse y arrepentirse, iba a poder ser salvo. El máximo sacrificio de la historia había sido consumado. Y hasta ese momento los discípulos aún no entendían completamente el significado del reino de Dios. Y habían pasado sin duda alguna un fin de semana para olvidar. Habían estado tristes, habían llorado, habían visto a su maestro colgado en una cruz. Pero cuando Jesús volvió a aparecer a ellos, la esperanza renace. Se dan cuenta ahora de que el reino significaba algo mucho más de lo que ellos alguna vez comprendieron. Se dieron cuenta ahora que ya no era importante nunca más quién fuera el primero, porque entendieron que el reino espiritual es el reino de los cielos. Jesús pasó unos cuantos días con ellos, pero antes de volver al cielo, tenía una última gran tarea para ellos. Una tarea especial y una tarea que tenía que ser cumplida. Mateo 28, 19 y 20 nos cuentan esa tarea muy detalladamente. Nos dice que por tanto Jesús les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa última tarea era ir y contarle al mundo las cosas que ellos habían visto y oído. Tenían que contárselo al mundo. Y nos podemos dar cuenta por la Biblia misma que esa tarea fue bien recibida, y no solo bien recibida, sino realizada con amor y con responsabilidad. Marcos 16:20 dice: y ellos, hablando de los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes. Ellos cumplieron la tarea, pero esa tarea se extiende hasta nuestros días hoy. Esta historia no termina aún. Hoy tú y yo tenemos la misma tarea: ir y predicar a todo el mundo. Y es por eso que hoy hablamos de evangelismo, y precisamente de evangelismo digital. Por eso te invitamos a que te quedes y disfrutes de este episodio de Love Like Fire. Bueno, estamos súper contentos por este nuevo programa que vamos a tener el día de hoy. Un programa súper interesante. Es un nuevo episodio de Se Vale Dudar. Se vale dudar y Love Like Fire. Daniel, por favor, no nos olvides en la introducción. Total. Y es súper especial este programa porque estamos haciendo este programa con no unos invitados, sino lo estamos haciendo en conjunto, ¿sí? Es un programa en el que queremos hablar un poco acerca de evangelismo digital. Queremos hablar también un poco acerca de cómo toda esta crisis del COVID nos ha dado una tremenda oportunidad para alcanzar a otras personas con el Evangelio de Jesús. Y bueno, Gabriel, bienvenido y qué bendición tenerlos acá, Gabriel, Alejandra, a Edwin. Creo que bienvenidos todos, porque lo mejor de este programa es que es para los dos podcasts. Total, va a ser un programa súper interesante. Daniel, estamos encantados de estar aquí con ustedes solamente porque tenemos la oportunidad de hacer eso que más nos gusta, que es predicar, que es evangelizar, que es contarle a la gente esto que nos mueve, que es Jesús, y con la oportunidad de hacerlo entre amigos, ¿no? Y eso sin duda alguna potencializa mucho cualquier cosa que quieras hacer en la vida. Además, estamos convencidos de que el podcast y todas las demás herramientas digitales que estamos viendo en este momento para evangelizar son una puerta de entrada a muchísimos hogares, así que hoy podemos estar en la casa de cualquier persona hablando con ellos y algún día ojalá conocerlos también y poder pasar tiempo con ellos. Así que, no sé, comencemos con este episodio de una vez. Hablemos de evangelismo digital. Sí, Gabriel, y a mí me hizo ruido cuando dijiste predicando, porque yo creo que hace unos meses, incluso años atrás, me hubiesen dicho: Johanna, predica, y yo digo, no, o sea, eso no es mío, eso no es para mí. Pero qué rico ver este espacio como que lo estamos haciendo, estamos predicando a nuestra manera, con nuestro lenguaje y con las experiencias que tenemos. Me pasa mucho a mí también. De hecho,
Yo nunca he sido capaz de predicar en la iglesia, bueno, salvo cuando era un poquito más pequeña que hacíamos esas semanas de oración de los niños, pero ya de grande no me atrevía. Yo creo que ya fue cuando recibí la invitación de unirme a Love Like Fire, es que de pronto es porque no los estoy viendo, entonces no me siento tan nerviosa. Es cierto. Recuerden lo que hace una crisis en la vida de un ser humano. Primero te destruye para luego reconstruirte. Y una de las cosas que estamos aprendiendo en este momento es básicamente que predicar o participar del evangelismo es exactamente lo que explica la Biblia. Es cualquier talento que tú tengas, traerlo a los pies de Jesús y usarlo. Entonces hoy estamos predicando por un podcast, pero estoy seguro que hay mucha gente en el mundo predicando por medio del ministerio de hacer el bien, predicando por cuidar a los ancianos, predicando por predicar a los niños. O sea, yo creo que la palabra predicar ha cambiado para siempre, ¿no? Y qué rico y qué bueno, porque entonces ahí nos incluimos, Alejandra, porque yo también de chiquita, pero de grande no me pongan. Y qué chévere es hablar de Jesús, y sobre todo en esto. Y uno de nuestros motivos del programa de hoy es hablar de evangelismo digital, como dijo Daniel, y conseguimos unos datos que nos parecieron interesantes. Por ejemplo, que en el mundo hay 7.000 millones de personas, ¿no? O sea, la población, esa es la cantidad. Y las personas que utilizan Internet está aproximadamente en 4.000 millones de personas. Y los que usan las redes sociales son 3.000 millones de personas. O sea, tenemos un trabajo un poco arduo, ¿saben? Si es que este es nuestro medio de predicar. Total, y yo creo que esta situación del COVID nos ha hecho darnos cuenta, por un lado, de nuestras falencias, ¿cierto? En nuestro ejercicio de predicar el evangelio, pero al mismo tiempo nos ha traído unas oportunidades tremendas para que nosotros podamos predicar el evangelio de otras maneras, de unas maneras más quizás relevantes o conforme con el contexto en el cual nos desenvolvemos todo el tiempo. Eso me parece que es muy, muy interesante. Y a ver, yo creo que hasta hace poco era increíble pensar en que podíamos tener una transmisión por internet y miles de personas nos iban a escuchar un sermón, una predicación, un mensaje, un canto, etc. Y lo que estamos viendo en este momento es justamente un gran reavivamiento espiritual del evangelismo digital por esos medios. Y no solamente los pastores se están abocando a predicar, sino que personas así como nosotros, que la mayoría no tiene una formación quizás teológica, profesional, ha decidido ocupar este tipo de espacios para compartir las buenas nuevas de salvación con todas las personas, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de la universidad, etc. Y eso es algo súper lindo, porque si le damos la importancia que realmente tiene, que es que todo lo bueno que uno puede hacer como persona viene como producto del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, entonces debemos asumir esto como un llamado sagrado, un llamado que Dios está haciendo en nuestro corazón y que estamos poniendo en práctica en este momento tan difícil en el cual pues muchas personas tienen necesidades espirituales, pero también tienen necesidades materiales. Total. Básicamente eso que acabas de decir, Daniel, tiene su origen en la Biblia, y Mateo 28:19 lo dice clarísimo. Dice, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y es apasionante pensar en ese todas las naciones, porque nos pone un reto que es sin duda alguna muy interesante. Y viendo el mundo actual en el que vivimos, hemos hablado bastante sobre COVID, sobre la crisis, sobre todas estas cosas que están aconteciendo. Es indudable ver que el COVID también ha traído oportunidades y cosas buenas. Y una de esas cosas buenas que nosotros estamos viendo como sociedad y como iglesia es el surgimiento de muchos nuevos ministerios digitales. De hecho, conversando antes de empezar a grabar este episodio, mencionábamos que tanto Se Vale Dudar como Love Like Fire somos hijos de la pandemia, ¿no? Suena como un concepto extraño decir que somos hijos de la pandemia, pero es simplemente decir que la pandemia fue ese factor que nos sacó de ese estado de adormecimiento y nos obligó a trabajar. Y también lo ha sido para muchos otros ministerios. Yo estoy seguro que la historia de Se Vale Dudar debe ser apasionante. ¿Cómo fue que la pandemia los motivó a comenzar? Pues digamos que la inquietud que da origen a Se Vale Dudar la teníamos desde hace varios años, quizás 10 o más años. Como jóvenes nacidos y crecidos en la iglesia y además hijos de ministros adventistas, uno se da cuenta cómo a veces hay una desconexión entre lo que la iglesia hace y lo que los jóvenes necesitan. Y cómo eso al mismo tiempo genera unas distancias y genera también deserción, ¿cierto? Muchos jóvenes cristianos en general tienen preguntas
que pues la iglesia a veces no está dispuesta a responder o no le da importancia suficiente. Entonces yo tenía muchas preguntas. Yo a veces me preguntaba, bueno, ¿por qué nosotros como jóvenes no podemos tomar un rol más activo en la sociedad? ¿Por qué no podemos ser líderes sociales o no podemos ser líderes políticos o no podemos denunciar las injusticias? ¿O por qué nosotros como jóvenes, por ejemplo, no podemos denunciar ciertos actos que moralmente son reprochables? Porque nuestra iglesia en muchos casos guarda silencio. Y digamos que cuando todo esto de la pandemia se produce, mi esposa y yo tuvimos el tiempo como de sentarnos a conversar de este tema a más profundidad. Y nos dimos cuenta que Dios nos estaba dando una oportunidad súper linda para poder materializar esta inquietud que Él había puesto en nuestros corazones. Y así nace Se Vale Dudar. Se Vale Dudar trata de hablarle a los jóvenes no solamente cristianos o adventistas, sino hablarle también a los jóvenes que se han alejado de la iglesia y hablarle a los jóvenes que no están en la iglesia. ¿Por qué? Porque consideramos que podemos alcanzarlos. El Espíritu Santo puede alcanzar a estos jóvenes si le hablamos en su lenguaje, si además respondemos a sus preguntas, si le decimos que Jesús los ama y que además Jesús es capaz de dar respuesta a las preguntas que ellos tienen, sus preguntas existenciales. Creo que todos estamos de acuerdo con que vivimos en la época de la información. Es decir, todos tenemos acceso a la información. No estamos como hace 2 o 3 generaciones que para uno resolver una duda tenía que irse a una biblioteca, leerse un montón de libros, ¿cierto? Hacer fichas bibliográficas. No, ahora en cuestión de segundos uno coloca una palabra en cualquier buscador de internet y ya tienes la información. Pero creo que Se Vale Dudar debe ser un espacio en el cual no solamente demos información, sino que le permitamos al joven, bien sea joven cristiano o joven que se ha alejado de la iglesia o joven que no ha querido nada con la iglesia durante mucho tiempo, información, pero también sabiduría para conectar esa información con lo que Dios quiere para su vida, para su proyecto de vida. Eso es como el nacimiento de Se Vale Dudar, es como la inquietud que teníamos y ha sido muy lindo ver cómo Dios, a pesar de todas nuestras limitaciones, de nuestro desconocimiento del tema de las redes sociales, porque ninguno de nosotros somos, al menos mi esposo y yo no somos profesionales de la comunicación, pues hemos hecho un esfuerzo en este sentido. Dios nos ha dado el tiempo, nos ha dado los recursos para dedicarle a este proyecto y es muy lindo ver cómo hay personas que nos han dado un feedback súper interesante y se han sentido bendecidos por los contenidos que estamos tocando. Sí, pero también ha sido interesante. Yo recuerdo cuando empezamos que podemos ponerlo casi a la misma fecha de la cuarentena y hubo personas que se alarmaron. ¿Sí? Con solo el nombre ya ha habido personas que nos dijeron a mí no me vayas a invitar si sigue con ese nombre, porque es como dudar. Yo no puedo dudar de lo que me han enseñado en la iglesia, no puedo dudar de lo que... Y ha sido un aprendizaje incluso en el sentido de vamos con toda a pesar de lo que la gente diga, porque muchos nos han apoyado y otros les ha parecido alarmante, ¿sí? No, muy pocas personas, la verdad, pero algunos ni siquiera han querido participar y los hemos invitado y nos sacan el cuerpo, como dicen en Venezuela. Pero cada vez que nosotros terminamos un programa, yo siento que soy otra persona, o sea, que mi mente se abrió. Con solo el primer programa yo sentí algo muy diferente en relación a los jóvenes y yo creo que esto realmente lo estamos haciendo porque por lo menos yo lo necesité cuando estaba más joven y no hubo una persona que me explicara, que se sentara a hablar estos temas. Así que estoy muy convencida de que Dios puso esto en nuestro corazón y que la verdad debemos seguir, porque es que si no le hacemos caso a eso que Dios nos está llamando, ahí sí estaremos en problemas. Total, además yo creo que el tema del llamado, que es una palabra muy linda, porque cuando hablamos de llamado, hablamos de un ministerio, hablamos de que Dios nos ha apartado para algo. Tradicionalmente le hemos dado un concepto relacionado a que el llamado que Dios hace hacia el pastor o el llamado que Dios hace hacia el ministro. Pero todos podemos ser llamados por el Espíritu Santo y de hecho todos lo somos de cierta manera. Dios conoce cuáles son nuestros talentos y cuáles son nuestras potencialidades y al mismo tiempo conoce cuáles son nuestras limitaciones y nos habilita para actuar en estos contextos. Entonces, lo que tenemos que hacer es no solamente estar en capacidad de escuchar ese llamado, sino también estar dispuestos a aceptarlo. Y durante demasiados años, quizás nosotros escuchamos ese llamado, pero no le atendíamos, ¿sí? Era como que, sí, tengo esta inquietud, sí, me doy cuenta de que la iglesia tiene esto,
pero no, estoy muy ocupado trabajando, estoy en la universidad, o no, quizás si me meto en eso, pues la gente me va a criticar, o yo no soy bueno, ¿cierto? Y creo que en eso todos estamos de acuerdo, Gabriel, Edwin y Alejandra, en que en cierto punto nos hemos sentido incapaces, pero el Espíritu Santo pues nos ha ido capacitando en la medida en que el tiempo avanza. Daniel, vos ahí mencionas algo que es muy importante y es que sí, o sea, esta pandemia nos incomodó. Nosotros estamos muy acostumbrados a sentarnos, a escuchar, a salir de la iglesia y chao. Y hasta ahí llegó. Y bueno, obviamente quienes tenemos una meditación diaria entre semana, ahí estamos en nuestra comodidad. Y hay algo que sí hay que tener en cuenta, es este momento, este contexto nos ha invitado a predicar, como ya lo hemos mencionado en un inicio, y nos hemos dado cuenta también que no necesitamos un título de teología, necesitamos es comprender el amor de Dios, comprender que todo se basa, todo tiene que llegar finalmente a ese mensaje de redención, ese mensaje de amor eterno, que precisamente así fue como por la razón por la que iniciamos este tema del Love Like Fire, este gran movimiento del Love Like Fire, porque nos mueve el amor de Cristo, nos mueve saber que podemos equivocarnos muchas veces, que podemos hacer cosas que de pronto a los ojos de Cristo, a los ojos de Dios, no puedan ser muy agradables, pero siempre y cuando nosotros lleguemos a ese punto de arrepentimiento, de verdadero arrepentimiento, porque aquí yo no estoy hablando de que el que reza y peca empata, ni mucho menos, pero también es muy válido arrepentirse porque hay un amor eterno, hay una misericordia eterna que te va a redimir. Entonces, no es cuestión de cuestionar nuestras verdaderas habilidades, aptitudes o actitudes, porque sabemos que hay un espíritu, que está el Espíritu Santo actuando allí para transformar, para hacer valioso ese mensaje, porque tampoco es que nos podamos basar en nuestra vanidad y en saber que somos autosuficientes, ni mucho menos. Sabemos que no, lejos de eso. Cristo es el Espíritu Santo, es el Padre quien actúa a través de nosotros. Me gusta que la primera característica que puedo notar como que fue impulsador de ambos ministerios tiene que ver con la necesidad de contestar a preguntas que estaban en nosotros, en nuestro corazón y que no podíamos dejar allí. Una de las cosas que nosotros encontramos en ese primer documento que escribimos como Love Like Fire fue el aceptar que es la realidad. Vivimos en una de las épocas más desafiantes de la humanidad. Estamos sumidos en unos tiempos y en unas circunstancias que nunca habíamos vivido y tal vez en el nivel del que la estamos viviendo son aún más impactantes. Y las preguntas que hicieron que Love Like Fire surgiera fue, ¿esto que estamos viviendo es pasajero o va a permanecer? ¿Es esto parte de un plan? ¿Hay algo de fondo a lo que estamos viviendo? Y el hecho de que Love Like Fire se enfocó en eso, en tratar, de hecho es una historia interesante porque el primer episodio que nosotros grabamos, Edwin, ¿cuál fue? Fue sobre las protestas sociales y hablábamos de la situación que el mundo estaba viviendo en noviembre y octubre del año pasado cuando habían protestas en todas partes. Y aquí entre nos ese episodio jamás salió al aire. Oh. Todavía está grabado como un bonito recuerdo. Porque el episodio se demoró, estábamos empezando en un proceso de aprendizaje y como el episodio nunca salió, llegó el COVID. Okay. Y ahora la tendencia no eran las crisis sociales y las protestas, ahora la tendencia es el COVID. Y si hablamos de protestas, a la gente no le interesa, a la gente le interesa lo que estamos viviendo ahora. Y el objetivo de Love Like Fire es tratar de traer a un enfoque cristiano lo que el mundo está viendo y viviendo. Y en el aspecto de lo que nosotros lo queremos enfocar y contarle a la gente es precisamente qué haría Jesús en esa situación. Cuando Jesús vino a la tierra, él utilizó el amor como el agente que lo cambió todo. Y como nosotros como cristianos, que se supone que tenemos que hacer exactamente lo que él hizo cuando vino a la tierra, todavía el amor es relevante para cambiarlo todo. Por eso no sé si han escuchado alguna vez un episodio de Love Like Fire, los oyentes de Se Vale Dudar, pero todos los episodios terminan igual, terminan diciendo, ahora más que nunca lo que el mundo necesita es amor sobre cualquier pretexto. Y eso nos pone en una circunstancia súper interesante. Y otra cosa que dijeron que me encantó es el hecho de que ahora cualquiera puede predicar, cualquiera puede hablar. Y de hecho Efesios 4:11 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Estoy muy equivocado si digo a otros podcasters y a otros youtubers y a otros, no sé, instagramers. Hay una chica de Brasil que tiene más de 100,000 visitantes en TikTok. Wow. Y ella hace evangelismo por TikTok. Eso a mí me emociona porque la gente que está en TikTok es gente que tal vez un pastor nunca hubiera podido alcanzar. Total. Sabes que anoche tuvimos una de nuestras grabaciones con
con un pastor de Estados Unidos que hablábamos sobre esto, y él decía algo muy interesante. La pandemia nos está enseñando a que debemos cambiar nuestra forma de llegar al público, de llegar a la gente. Y nosotros estamos cambiando. Yo no me siento cómoda en TikTok, o sea, ni tengo cuenta en TikTok, ¿ok? Yo tampoco, vale la pena decirlo. Yo sí tengo, pero no la uso así de yo publicarlo. Sí, pero genial que una persona lo haga por ese medio, o sea, realmente es como Dios te habla con lo que tú tienes. Pero yo tengo una duda con ustedes. Yo sé que todos están en una ciudad diferente. Aquí por lo menos Daniel y yo vivimos juntos, estamos juntos y organizamos todo lo de Se Vale Dudar. Tenemos, pues nos apoya nuestra familia que también vive acá en Medellín, pero ustedes están cada uno en una ciudad y país diferente. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ha sido un proceso, la verdad, no es fácil. No es fácil porque, bueno, uno de los integrantes está en España, por ejemplo, y la diferencia horaria pues es bastante. Entonces, siempre pues para ponernos de acuerdo, para poder definir los horarios en los que vamos a grabar. Es un proceso y yo creo que lo bonito ha sido que pues hemos tenido una muy buena comunicación. El equipo de trabajo es excelente, entonces yo creo que eso ha facilitado mucho las cosas. Igual es un proceso de aprendizaje. Cuando empezamos, pues empezamos con las uñas, por así decirlo, y poco a poco hemos ido mejorando pues tanto la calidad técnica como la calidad también, considero yo, de los contenidos. Y bueno, pues ha sido un proceso muy bonito el poder trabajar con este grupo de trabajo en Love Like Fire, y yo espero que sea así por mucho tiempo también. Yo le sumaría a eso, Edwin, el hecho de que no solamente ha sido un reto, sino que también era el objetivo principal. Cuando creamos Love Like Fire, una de las cosas que realmente estábamos buscando era eso, tener gente regada en todos lados del mundo contando experiencias diferentes y viviendo el cristianismo en un entorno diferente. Entonces, al mismo tiempo, como que nos ponen diferentes perspectivas y nos permite complementar esas perspectivas. Pero yo quiero cambiar de tema sin aislarme mucho de lo que estamos hablando, y es, creo que lo más lindo de trabajar en redes sociales, y hasta este momento es lo que nosotros hemos sentido, es el feedback de la gente que nos escucha. Es el poder escucharle sus preguntas, sus consejos, que nos cuenten qué les pareció el episodio. En Se Vale Dudar, ¿cuáles son las experiencias más interesantes que han tenido en eso, en la relación con los oyentes? Pues yo creo que hemos tenido varias. Nosotros somos, digamos, un ministerio mucho más joven. Somos como también, no solo hijos de la pandemia, sino somos hermanos menores de Love Like Fire. Así que estamos con menos episodios, pero hasta ahora hemos tocado ciertos temas que a la gente le ha gustado mucho. Por ejemplo, ¿por qué los jóvenes se van de la iglesia? Digamos, a ese tema le dedicamos 2 episodios, los 2 primeros episodios del ministerio. Luego tocamos el tema de la violencia doméstica en la iglesia adventista o en contextos adventistas. Es un tema tabú en nuestra iglesia y es un tema además que consideramos súper relevante porque hemos sido llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, pero a pesar de eso el pecado sigue, digamos, entrando en nuestros contextos familiares. Y de eso, al menos de esos 2 programas hemos recibido un feedback súper bueno, sí. Porque al menos en el primero, el de ¿por qué los jóvenes se van de la iglesia?, tuvimos la oportunidad de conversar con jóvenes que se alejaron de la iglesia y que tenían heridas, y pudimos, digamos, hablar de corazón a corazón con ellos y pedirles perdón por lo que pasó. Y además invitarlos, decirles que Jesús les ama. Yo creo que, y en esto creo que todos también estamos de acuerdo, este tipo de proyectos y el evangelismo en general es un proceso de doble vía. Es un proceso que ministra a los demás, pero también te ministra a ti internamente. Cuando tú tocas un tema, Dios te utiliza, el Espíritu Santo te utiliza para hablarle a las demás personas, pero al mismo tiempo te estás hablando a ti mismo y tú tienes que poner en práctica todas estas cosas que estás hablando. Es como que, digamos, lo más importante de esto a veces ni siquiera es saber quién recibió el mensaje, sino de qué manera tú puedes poner en práctica eso que tú estás aprendiendo con cada programa. Entonces, con el programa de por qué los jóvenes se van de la iglesia, en mi caso yo decía, o sea, de qué manera yo estoy sirviendo como un padrino para esos jóvenes o adolescentes
que tienen dudas o tienen preguntas que no están siendo respondidas de manera oportuna en la iglesia, de qué manera yo los estoy ayudando, apoyando en sus dificultades, hablar de temas como sexualidad, hablar de temas, cierto, que son bien difíciles. ¿Qué estoy haciendo yo por estos jóvenes? Si yo en mi juventud pues no recibí esta información o no recibí esta ayuda, eso no es ninguna excusa para que yo no lo haga con mis jóvenes, mis amigos y digamos, feligreses o compañeros de iglesia más jóvenes. Frente al segundo tema, que es el de la violencia doméstica, también fue súper lindo ver cómo muchas mujeres y hombres y niños que escucharon el programa nos dijeron de la importancia de tocar este tipo de temas y de, digamos, no solamente tocarlo, sino sensibilizar a la iglesia como institución de la necesidad de construir unos protocolos para que las iglesias sean lugares seguros para las víctimas de violencia doméstica. Es decir, si una mujer está siendo víctima de violencia doméstica por parte de su esposo o de su novio o de su pareja y no se siente segura de ir a su pastor o ir a la iglesia y contar lo que está pasando, entonces hay algo que tenemos que cambiar. Yo creo que esos dos temas nos han servido muchísimo. También tuvimos uno súper interesante que hablamos acerca de cómo es el cristianismo en países árabes o países musulmanes y de qué manera los contextos cambian también las prácticas religiosas. Y nos llamaba la atención, por ejemplo, cómo nos contaban estos jóvenes que están en el Medio Oriente, en un país que no tiene libertad religiosa, cómo la iglesia se ha ido adaptando a la cultura de ese país con el objetivo de alcanzar a almas. Como por ejemplo en las iglesias toman té, cosa que uno acá, ¿cierto? En pleno culto. Pues. En pleno culto se toman una taza de té, o cómo aplican las prácticas, por lo menos de reverencia o de la estructura de los edificios que tienen los musulmanes, la aplican para las iglesias adventistas en esos países, ¿cierto? Cómo estas personas predican el evangelio sabiendo que es un riesgo de muerte. Entonces yo creo que cada tema nos ha enseñado a nosotros, y yo creo que inclusive nos ha enseñado a nosotros incluso más de lo que podemos saber que le ha enseñado a otros, y eso es algo muy lindo que bueno, yo quiero saber ahora de qué manera ustedes han percibido ese feedback en el programa, porque hemos estado muy al tanto de todos los temas y además son temas súper interesantes, y además comparto lo que dicen acerca de que en definitiva el amor de Dios es lo que es el núcleo del evangelio. Si las personas que reciben la palabra saben que Dios los ama y los acepta como son, yo creo que ese es el mejor inicio que tiene cualquier persona para el arrepentimiento. Daniel, vos mencionas algo que a mí me parece fundamental, y es que creo yo que si vos no salís de un programa lleno, si vos no salís con algo distinto aprendido, creo que fue un programa en vano, me parece a mí. Y para mí, a mí no me interesa ganar demasiados suscriptores, a mí no me interesa tener muchísimas reproducciones, a mí me basta con que una persona realmente se sienta identificada, se sienta tocada, se sienta transformada, y gloria a Dios que quiera buscarlo a Él y quiera aprender un poco más de Él a través de nuestros contenidos. Yo no estoy diciendo que a mí que no es importante tener ese número de reproducciones, ni más faltaba, porque yo estoy segura que Cristo tenía miles y miles y miles de seguidores, pero ese no era su gran objetivo, porque son meras cifras de vanidad. Su objetivo era redimir, como ya lo dije antes. Y por lo tanto, cada vez que yo escucho un comentario, cada vez que me escriben, qué chévere este capítulo, me encantó, me pareció súper interesante, me generó estas preguntas, ¿por qué están diciendo esto? ¿Cómo así que la Biblia tenía esta posición frente a este tema? Tuvimos este programa muy enfocado sobre género, sobre el rol de la mujer y el rol del hombre, que generó pues bastante polémica, nos llegaron bastantes comentarios, pero yo me quedé con algunos, especialmente de mi familia, en el que me compartieron como así, de verdad, Dios cree o Dios nos tiene en tan alta estima, porque se cree erróneamente que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la mujer está siendo por debajeada, está siendo maltratada, que no tiene el mismo valor frente al género masculino, y que por lo tanto entonces Dios es un hombre machista, que solamente quiere imponer el patriarcado. Y creo yo que desde cierta manera tocamos un poco muy por encima, pues porque esto es un tema súper largo,
que Dios realmente nos creó a su imagen y su semejanza, y que nos amó profundamente, tan profundamente que nos dejó una parte de su personalidad y de su esencia en nosotras las mujeres y también en los hombres. Mis primas, que son más o menos de mi edad, me comentaron mucho sobre esto, sobre qué interesante, qué bonito. Ahora tengo una perspectiva muy distinta del cómo Dios me percibe a mí como mujer. Hay un podcast en Estados Unidos de un pastor adventista que se llama Adventology. No sé si no lo has escuchado. Sí. Sí, yo lo he escuchado, súper interesante. Y ellos tienen un videito en YouTube que de hecho con Edwin nos vamos a comprometer luego a compartírselos en nuestras redes sociales. Este videito en YouTube cuenta la historia del podcast que ellos están haciendo, y este es el sueño para Love Like Fire, y estoy seguro que también para Se Vale Dudar. Y él cuenta el testimonio de que un día él estaba trabajando en la oficina en la iglesia y llega una persona a la oficina de la iglesia y le dice: estoy listo para bautizarme. Una persona que el pastor jamás en la vida había visto, nunca había tenido contacto con esta persona, y le dice: estoy listo para bautizarme. Y luego: pero quiero darte estudios bíblicos. No, yo ya estoy listo para bautizarme, bautícenme ya. Y él le pregunta y empieza a indagar de dónde viene esta experiencia cristiana y todo lo demás, y le cuenta que todos y cada uno de los episodios del podcast los había escuchado, que Dios había abierto esa puerta para él en el momento en el que él necesitaba escucharlos. Y cuando él escuchó eso, se dio cuenta que era la voz de Dios y que Dios tenía un mensaje para él. Hay un concepto respecto a la pandemia y el estar encerrados y todo lo demás que a mí me revoluciona la forma de pensar. Y es que ya no estamos esperando que la gente venga a nuestros templos en el horario del templo. Ahora nosotros, gracias a Dios, por medio del evangelismo digital, estamos yendo a las casas de las personas, en su horario, en su tiempo, cuando ellos están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Ya no se volvió un evangelismo en el cual estamos forzados a ciertas horas del día. Ahora el evangelismo es 24/7 y no dentro de la iglesia únicamente. Estamos entrando a casas a las que tal vez jamás hubiésemos podido entrar antes. Y esto me apasiona porque el sueño de Love Like Fire es ese, simplemente dejar los episodios ahí colgados. Alejandra mencionó algo que no importa qué ministerio hagas, es importante tener en cuenta. Hay que alejarlo de la vanidad. Hay que mantener humildes y de rodillas ante Dios. Esto no es para nosotros, esto es para Él. Y que el episodio esté ahí colgado en una red social significa que Dios un día puede utilizarlo para una persona que necesitaba justo ese tema y le habló a ese corazón. Ahora yo quiero contarles mi sueño más grande de todos. Yo algún día quiero ir al cielo y que alguien me diga: hey, gracias por ese podcast que un día sacaron, me trajo a Dios cuando más lo necesitaba. Claro. Y si eso pasa, Sueño. Sí, compártelo. Una sola persona, o sea, de verdad sería demasiado bonito. y ese es el centro del evangelismo digital. ¿Es para una persona o es para 1.000.000 de personas? Y se trabaja igual, con el mismo amor y con el mismo enfoque. Es así. Yo quisiera también preguntarles y conversar un poquito hemos hablado que los programas nos nutren a nosotros en primer lugar, pero ¿qué cambio ha generado esto en su vida espiritual? ¿Sí? Con Daniel hablábamos, nosotros digamos somos adventistas de nacimiento, vamos a la iglesia, pero era como muy automatizado. Y la verdad, desde el momento en que comenzamos este proyecto, nuestra relación con Dios, incluso, porque digamos que, para ser sincera, mi relación con Dios yo creía que estaba bien, era con la iglesia. Pero es que esto hasta ha mejorado mi estudio de la Biblia porque tiene otro enfoque, tiene otro objetivo. ¿De qué manera este proyecto a ustedes les ha ayudado de forma personal y espiritual? Muy interesante tu pregunta, Nani. De hecho, Love Like Fire llega a mi vida en un momento de crisis. Estaba viviendo unos momentos bastante complicados en mi vida y Love Like Fire llegó como un oasis, por así decirlo. Yo les he comentado a los muchachos y Aleja que ellos se convirtieron como en un apoyo en mi vida personal bastante grande, ¿sí? Y eso junto obviamente a una mejora en mi vida espiritual, ¿no? Yo creo que todo eso me ayudó pues como un poco a superar esa crisis que estaba viviendo y hoy creo que somos como una familia en la que todos nos apoyamos, en la que todos nos apoyamos espiritualmente. Considero que Gabriel, Jonathan, Jorge, Alejandra han sido un apoyo muy grande pues para mí personalmente. Estoy hablando para Edwin como tal. Entonces considero que
que este proyecto ha sido de gran bendición para mí. Mateo 6:33 no puede ser más claro. Dice, busca primeramente el reino de Dios. Si nos dedicamos a trabajar para Dios, Dios se va a dedicar a trabajar para nosotros. Y eso es una promesa que es hermosa en la Biblia. Mientras más trabajemos por Dios, más vamos a verlo en todo. Así de sencillo. Respecto a lo que hoy menciona, que también me parece súper interesante, y para compartir un poquito también de la experiencia, esta crisis nos ha afectado a todos de diferentes formas, ¿no? Yo creo que no hay ni un solo ser humano en el mundo que pueda decir que no ha sido afectado por el coronavirus y todas sus consecuencias. Y con Alejandra justo tuvimos una conversación respecto a esto hace pocos días, y una de las cosas que mencionábamos al hablar era eso. Esto llegó para nosotros como una forma de afrontar la crisis. Y es cierto que cuando nosotros estamos más preocupados por los demás, nuestra preocupación por nosotros mismos tiende a volverse cada vez menor. En realidad yo creo que sin Love Like Fire esta crisis me hubiera dado mucho más duro. De hecho, Gabriel, ahora que mencionas este tema de la conversación que tuvimos, soy un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer cuando uno trabaja con Él y para Él. Con mi esposo trabajamos los dos en el colegio que fundaron los papás hace varios años, hace 35 años, y el colegio tiene una fundación y hemos tratado de conseguir ciertos recursos económicos para los niños que son beneficiados a través de la fundación, porque pues se ofrece gratuidad educativa a través del gobierno. Entonces, no ha sido sencillo porque, pues, precisamente por esta pandemia, por esta crisis, los recursos, pues, se han visto bastante reducidos. Y creo yo que cuando empezamos a poner de primero a Dios en medio de este contexto, nos unimos no solamente a Love Like Fire, sino a muchas reuniones, iniciativas digitales para estudiar la Biblia y para estar más cerca de nuestro Creador. Él logró, y podemos decir que hemos tenido donaciones que han sido bastante importantes para los niños cuando nosotros incluso nos hemos visto en necesidades nosotros como pareja. Decidimos como mejor no enfocarnos en nosotros, sino enfocarnos en Dios y en esos niños que realmente lo necesitan. Él obró, él actuó y ha sido increíble. O sea, nos quedamos realmente boquiabiertos cuando hemos recibido como esas donaciones en dinero que simplemente no las esperábamos así porque sí. Hermoso. Yo creo que el objetivo definitivamente del episodio de hoy es motivar a aquellas personas que por alguna razón no han dado ese paso que nosotros nos atrevimos a que lo den, ¿no? Y Gabriel decía algo en tras bastidores que me pareció muy interesante. Esta manera de evangelizar no es nuestra, así que tenemos que aprovecharlo mientras la tenemos. Sí, eso me quedó súper, como no lo había pensado de esa forma. Uno como que vive el presente y el día a día, pero es cierto. Entonces, como motivar a aquellas personas, sea cual sea el llamado que están sintiendo, a que lo puedan hacer. Una de las cosas bonitas del evangelismo digital es básicamente el pluralismo que tiene. Les invito a que escuchen un episodio de Se Vale Dudar, los temas que ellos hablan, el enfoque que ellos tienen, el tipo de discusiones cristianas, las preguntas a las que ellos se enfrentan. Es un contenido enormemente valioso y al mismo tiempo diferente al nuestro. Y eso es lo bonito de esto que estamos haciendo, que cabe todo, caben todas las ideas, caben todos los entusiasmos. Es poner tu vida en las manos de Dios y dejar que Dios actúe contigo en la forma que Él quiere actuar. Y de eso se trata, ¿no? De hecho, yo soy oyente de Se Vale Dudar, soy oyente de muchos otros proyectos digitales de evangelismo que existen. Y esa es la invitación es a que cada uno de ustedes, con el talento que Dios les dio, sea el que sea, vivimos en los últimos tiempos y hay que decirlo, es el momento de explotar todo talento que tengamos en la obra de Dios. Es el momento de utilizar todos los recursos en su segunda venida. Totalmente, Gabriel. Yo le añadiría ahí que con Se Vale Dudar estamos respondiendo a este llamado que nos hace en 1 Pedro 3:15, que dice: si no santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Creo yo que ahí está concentrado lo que yo he escuchado de Se Vale Dudar. Se vale dudar de las formas, se vale dudar de pronto de cierta burocracia que percibamos
se vale dudar siempre y cuando estemos de la mano de Cristo. Tenemos que entender que Cristo fue un completo revolucionario y Él también dudó. Él incluso nos sembró esa duda de no traguen entero. Total. Porque es que esta fe que nosotros tenemos está completamente basada en nuestra razón y en mi amor, por supuesto. Exacto. Es que eso pensaba Alejandra. Realmente los dos proyectos están de alguna forma relacionados, pero tratando de ver las cosas de un enfoque distinto, y es válido y es bonito, ¿sí? Es bonito que cada uno de los programas que nosotros escuchamos de ustedes terminen reforzando el amor de Dios. Y a veces nosotros lo sabemos, pero a veces lo olvidamos, ¿sí? O sea, yo tengo claro que Dios me ama, pero hay momentos en que no lo tengo presente. Y es bonito uno quedarse con ese mensaje después de escuchar cada uno de los programas. Y yo estoy segura que si más personas como nosotros comienzan a hacer sus proyectos, vamos a salir muy nutridos, porque tu experiencia me ayuda a mí. Mi experiencia te ayuda a ti, y creo que estamos también en un momento en donde necesitamos compartir y dar más de lo que nosotros tenemos. Yo quiero hacerle una pregunta a Daniel. Daniel, si una persona te preguntara hoy, o si alguno de nuestros oyentes el día de hoy se sintiera motivado a tener su propio proyecto misionero, ¿cuál fuera ese primer consejo que tú le darías? Pide consejo. Me parece que es es un buen lugar para comenzar. Pide consejo. Reconoce tus limitaciones. Pon todos tus esfuerzos, todas tus ganas, todas tus intenciones en manos de Dios y del Espíritu Santo para que te muestre qué es lo que quieres. Habla con muchas personas, haz preguntas, atrévete a romper los esquemas. No te acostumbres o no sigas perpetuando los mismos modelos que durante mucho tiempo se han hecho. Piensa en cosas nuevas, sé innovador. Atrévete a hablar con personas a las que nadie le habla. Atrévete a cuestionar tus propias paradigmas, ¿cierto? A veces nos aferramos a cosas y creemos que son cosas santas, pero resulta que no son más sino tradiciones, o son algo que no tiene ningún sentido, ningún valor, y estamos en ese ejercicio perdiendo la vista de lo que realmente importa. Entonces, yo te animo a que lo hagas. Me parece que debes hacerlo, debes responder al llamado del Espíritu Santo, y al mismo tiempo debes poner tu voluntad en manos de Dios, debes reconocer tus limitaciones y debes dejar que Él dirija todo. Debes atreverte, debes aceptar que te puedes equivocar en este proceso. Debes pedirle a Dios que te ayude a manejar la crítica de una manera saludable, de una manera que no lo sientas como un ataque personal que te genere rencor, sino que lo veas como una oportunidad de crecimiento, como que aprendas a aceptar la crítica también con humildad. Muchas personas nos han escrito, me dicen, mira Daniel, el programa está súper bueno, pero el audio no suena bien. Corrijan. Y nosotros hemos tratado de tomar siempre esas cosas con humildad, porque reconocemos que no somos expertos y podemos mejorar. Entonces, creo que es una oportunidad muy linda para emprender en este tipo de proyectos. Un proyecto misionero, un proyecto de evangelismo digital, un proyecto que se sale del esquema tradicional de evangelismo, que puede alcanzar a muchas personas de distintos contextos que tradicionalmente como iglesia no le alcanzamos, no llegamos, pero lo más importante es comenzar. Dios te va guiando en el proceso, pero comienza. Eso sería mi recomendación. Comienza, atrévete, arriésgate. Me sentí identificado con cada uno de los pasos que contaste. Yo creo que es el camino que todos recorremos y hay que hacerlo, es simplemente hacerlo. El equipo de Se Vale Dudar nos hizo una invitación antes de comenzar este episodio, de hecho, el proceso de preparar el episodio de hoy, y es básicamente ponernos o estar disponibles para ayudar a cualquier persona que quiera comenzar un nuevo proyecto. Estar aquí, de ayudarlos en sus primeros pasos, querer trabajar con ustedes. Nosotros no somos expertos, pero en lo poquito que hemos hecho, algunas cosas hemos aprendido. Y queremos compartirlas. ¿Qué tal si unimos esfuerzos? ¿Qué tal si trabajamos juntos? ¿Qué tal si realmente hablamos de ese cristianismo de hechos en el cual todos estamos para todos y estamos dispuestos a ayudarles? Por eso hoy, como Love Like Fire y aceptando el llamado de Se Vale Dudar, queremos contarles a todos nuestros oyentes, a los oyentes de nuestro podcast, a los oyentes de su podcast, que tienen en nuestras redes sociales un contacto en el cual pueden acceder a nosotros en cualquier momento. Y si ustedes sueñan con hacer evangelismo digital y algo podemos hacer por ustedes,
aquí estamos dispuestos para ayudar y a darle una mayor fuerza a este mensaje que tiene que ser predicado en todo el mundo. Así es. Bueno, gracias por este espacio. De verdad que una vez más salgo más llenita y hablo de mi corazón, así que espero que esto también sea para ustedes y para los que nos están escuchando, que les dejemos súper inquietos para que comiencen a moverse en lo que Dios los ha llamado. Bueno, ya para finalizar, pues agradecemos a Se Vale Dudar por aceptar esta invitación. Esperamos que no sea la última, sino que podamos seguir trabajando en un futuro. Y recuerden, hoy más que nunca, el mundo necesita amor sobre cualquier pretexto.